Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas. Estamos aquí en este hermoso tiempo de oración y ahora nos toca orar por estas elecciones presidenciales para esta segunda vuelta. Y permítame recordar nuestra cosmovisión bíblica que aprendimos hace unas semanas atrás, o un mes atrás. Y hay que recordar lo que dice el Salmo 103, el versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Esto nos habla de que, sin lugar a duda, el gobernante, el gran gobernante de todo lo que existe, ¿quién es? Es nuestro Dios. Dios está sentado en su trono, Él ve todo, Él sabe todo, Él puede todo y Él tiene la autoridad para gobernar todo lo que está en esta tierra. Pero también aprendimos de que en Daniel capítulo 2, el capítulo 4, es Dios quien pone la autoridad. Dios pone el gobernante que Él quiere, que Él quiere. Él es el que gobierna desde los cielos toda la creación y lo hace en función a su carácter, no al asesor de turno, sino en función a su carácter. Y su carácter es santo, por lo tanto, Él gobierna con todo lo limpio, lo puro. Él gobierna con fidelidad, es decir, todo lo que Él dice, Él lo cumple. Él gobierna con misericordia. Cuando ve una necesidad, Él quiere suplirla, Él quiere expresar su amor cubriendo esa necesidad. Y Él gobierna con justicia justa, porque Él es Dios justo. Es decir, Él da a cada uno como corresponde. Esto significa que Dios da al pobre lo que le corresponde al pobre, al rico lo que le corresponde al rico. Es decir, Él no hace distinción de personas y eso hay que tenerlo en cuenta. Y Daniel 2, capítulo 4, nos dice que Él es el que pone a quien Él quiere. Él gobierna con autoridad, con soberanía, y Él por eso tiene un gobernante, mi querido hermano y hermana, para cada nación. Y ustedes saben, yo se los he mencionado en algún momento, que yo no quiero un gobernante que yo merezca. Es decir, que mi nación merezca. Porque si yo quiero que alguien me mienta, Dios va a poner a un mentiroso. Si yo quiero ser una persona que le estoy robando a otros, si estoy violando el derecho de otros, Él va a poner a un gobernante que me robe, que viole mis derechos, ¿verdad? Entonces yo no quiero un gobernante así, yo no quiero un gobernante que yo merezca, que mi nación merezca. Yo quiero un gobernante que, como dice Romanos, por lo menos tenga 3 características. Y estas 3 características están señaladas en las Escrituras. Romanos capítulo 13 dice lo siguiente, y lo leemos, si usted gusta, dice en Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La primera cosa es, sin lugar a dudas, que esas autoridades tienen que reconocer que han sido puestas por Dios. Por lo tanto, deben corresponder a Dios con respeto, con sujeción y no de boca simplemente, sino consecuentemente. Si yo respeto a Dios, si yo me sujeto a Dios, entonces yo voy a seguir los principios de Dios, por lo menos de manera general, ¿verdad? Y esto me lleva al siguiente punto.
donde dice, de modo que quien se opone a la autoridad, versículo 3, perdón, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y esta es la segunda característica. La primera es que Dios espera que los gobernantes se sujeten y respeten a Dios. Y la segunda es que infunda temor al malo. Mire esto, tenga esto bien en mente, que infunda temor, dice, verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino, dice, al que hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora, fíjese, hermano, la Biblia dice claramente que yo espero que el gobernante que Dios ponga sea un gobernante que no nos haga tener miedo porque hacemos el bien, sino que Él infunda miedo al que hace lo malo. Pero si yo veo un gobernante que está infundiendo miedo porque yo hago el bien, porque yo trabajo, porque yo quiero vivir libremente, entonces ya tengo un problema. No está haciendo justo. Entonces, es una persona que ciertamente tiene que cuidarse de sobornos, de corrupción, ¿no? Porque él mismo tiene que entonces decirse, ok, yo hago lo malo, yo también merezco un castigo. Y si alguien hace lo malo, se hace, y no importa si sea pobre, si sea rico, si sea del sector medio, no importa quién sea. Si sea autoridad o no sea autoridad, no importa. Si hace lo malo, se infunde miedo a esa persona que hace lo malo y que requiere entonces de un castigo ejemplar para que de esa manera todos vivamos tranquilos, ¿verdad? Pero sin miedo. El miedo no debe apoderarse de aquellos que hacen el bien. Pero quien promueve el miedo para todos, ahí tenemos un problema que tenemos que estar considerándolo. Pero si alguien que promueve el miedo para el malo, en buena hora. En buena hora. Ahora bien, la tercera es, fíjese lo que dice el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Otra vez insiste que esa persona tiene que ser una persona justa, recta, una persona que tenga firmeza para castigar al que hace lo malo. Pero la tercera característica es una persona que sirve, es una persona que sirve sin discriminar a nadie. No puedo decir que voy a servir solamente a una clase social y al resto no. Debo servir a todos por igual, sin discriminación. Al pobre, al rico, al que tiene y al que no tiene y al que tiene algo, a todos por igual, sin discriminar. Y este es algo que nosotros debemos considerar como cristianos, porque eso es lo que enseña la palabra. No es un asunto de que a mí me gusta, o yo estoy resentido, o yo estoy enojado con alguien, y de esa manera hago un voto que al final es más del hígado, como por ahí dicen, que más pensado, y como creyentes, con mayor razón. Como creyentes debemos ser consecuentes a la palabra de Dios. Y ojo aquí, ningún gobernante, mi querido hermano y hermana, que te dice que puede ser creyente, entre comillas, te puede estar manifestando estas tres cualidades.
Y usted sabe que en la vida espiritual, en la vida cristiana, hay niveles de crecimiento espiritual. Y ya usted sabe que hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Y hay cristianos que están, ¿no es cierto?, en la mitad. Están en proceso de crecimiento. Y hoy nos toca orar porque Dios, personalmente les digo, hermano, que Dios nos dé un gobernante que bendiga a este Perú querido. Un gobernante que sepa distribuir todas las riquezas a todos por igual. A los que están en el Perú profundo, con los que están en el Perú de las ciudades. Que cada peruano y peruana tenga salud, tenga un buen trabajo, un trabajo digno, pueda tener una educación, una oportunidad de educarse y tenga la oportunidad de un bienestar, de un techito donde pueda vivir. Para mí son las 4 cosas básicas que un gobernante, además de todo lo demás en el sentido, por supuesto, de agua, de luz y todas las facilidades que puedan tener, amén. Pero si tenemos salud, si tenemos un trabajo que nos sustente para llevar el pan de cada día a nuestro hogar y todos tengamos la misma facilidad, todos en general, ¿verdad? Y no estoy hablando de clases sociales, sino de todos, hermanos, todos, desde el más humilde hasta el más renombrado peruano, todos tengamos salud, todos tengamos trabajo, todos tengamos la oportunidad de educarnos y todos tengamos la oportunidad de tener bienestar. Así viviremos en paz. Así viviremos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Desde mi perspectiva, desde mi convicción bíblica, eso es lo que creo y por eso vamos a orar en esta noche. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, muchísimas gracias, Señor, por recordarnos estos principios. Sabemos, Señor, que estamos en una coyuntura bastante crítica. Y venimos a ti, Señor, para pedirte que nos perdones, que me perdones a mí como peruano y también como cristiano, Señor. Porque en estos últimos días hemos visto tanto resentimiento, tanto odio que ha dividido esta nación. Y tu palabra dice, Señor, tu palabra enseña que una casa, una nación, una ciudad dividida no permanece, Señor. Se va a la ruina. Y cuanto más, Señor, tu iglesia, porque también nosotros mismos, Señor, pareciera que nos estamos polarizando, nos estamos dividiendo, Señor. Perdónanos, Dios. Ten misericordia de nosotros. Por favor, no nos des el gobernante o la gobernante que nosotros merezcamos, sino danos un gobernante o una gobernante, porque solamente tú sabes, porque solamente tú miras el corazón, tú no miras la apariencia de la gente, ni simplemente les crees a las palabras, tú conoces el corazón de cada quien. Y Señor amado, te pedimos que nos des una persona que gobierne esta nación, hombre o mujer, que gobierne, Señor, temiéndote a ti, respetándote a ti, y que sepa en su corazón que si no lo hace consciente que tú eres el jefe, el gran gobernante, Señor, tú humillarás a esa persona, tú la desecharás como hiciste con Saúl, Señor. Y además, Señor, que sea una persona que realmente ame la justicia justa, que no discrimine a nadie, Dios, que no discrimine a nadie.
que pueda tener tal sabiduría, tal capacidad de gestión para que pueda distribuir equitativamente la riqueza de esta nación, tanto para el pobre, para el sector medio, para el que tiene algo más y aún al rico, Señor. Porque tú no haces acepción de personas. Padre mío, te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que le des a esa persona la capacidad de tener firmeza para hacer una justicia justa, y comenzando por esa misma persona, librándole de soborno, de corrupción, de injusticia, de deshonestidad, Señor, librando de eso para tener un gobierno diferente, Señor. Mira cuántos años estamos viviendo así. Por eso pedimos, Señor, un gobernante que tenga una vocación de servicio, un gobernante o una gobernante, Señor, que extienda la mano y vaya a cada lugar, por más escondido que sea en esta nación. Bendice al Perú, Señor. Danos, Señor, esa persona que tú tienes en tu corazón, que tú tienes allí, Señor, en tu corazón ya decidido, pero no que merezcamos, Señor. Prospere esta nación. Sácala, Señor, adelante en medio de tanta enfermedad, de tanto contagio, de tanta muerte, Señor. Sácala, Padre. En medio de tanta escasez, de tanta pérdida de trabajo, Señor, levanta la economía de esta nación. Permite que cada niño, cada niña, donde esté, Señor, en los lugares más escondidos como el más visible, Señor, puedan estudiar, puedan prepararse, puedan tener oportunidad de crecer en todo sentido, Señor, sanos, físicamente, emocionalmente, mentalmente, crezcan, Señor. Y finalmente, Señor, te rogamos que bendigas esta nación con bienestar para cada peruano y cada peruana. Señor, ponemos en tus manos esta nación. Danos un gobernante que bendiga esta nación, Señor, que la prospere, que la levante, que la haga fuerte, que la haga uno, Señor, uno, para la gloria tuya, Señor. Así lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Sigamos buscando al Señor.